Dentro del Palacio Apostólico del Vaticano, en la noche del 30 de octubre de 1503, ocurrió algo que sacudió al mundo cristiano hasta sus cimientos. Bajo techos abovedados construidos para honrar lo divino, 50 cortesanas desnudas se arrastraban sobre el frío suelo de mármol. Cardenales y obispos permanecían inmóviles, con un silencio más pesado que el aire mismo. Y en el centro de todo, observando, sonriendo e incluso riendo, se encontraba el Papa Alejandro, que presidía la escena como si fuera su propia celebración, retorcida. Pero lo que los testigos vieron aquella noche fue solo el comienzo. La verdadera pesadilla aún no había comenzado. Lo que siguió sería tan depravado, tan violentamente opuesto a la idea misma de santidad, que incluso los cronistas más endurecidos de siglos posteriores tuvieron dificultades para escribirlo sin vacilar. Esta es la historia de Lucrecia Borgia, una mujer atrapada en una dinastía donde el poder importaba más que la sangre, la fe o la dignidad humana. Una mujer cuya noche de bodas se convirtió en una de las manchas más oscuras de la historia del Vaticano. Si los horrores ocultos del pasado te fascinan, suscríbete a Grim History, deja un me gusta y, cuando llegues al momento que más te perturbe, dime desde dónde estás viendo esto. Comencemos. En el otoño de 1503, las campanas de Basílica de San Pedro resonaron por toda Roma, llevando una noticia que rápidamente consumió a Italia. El Papa había anunciado que su hija, 2 veces viuda bajo circunstancias envueltas en sospechas, volvería a casarse. Pero esta vez no habría un palacio distante, ni un discreto salón nobiliario. La ceremonia tendría lugar dentro del propio Vaticano, en los apartamentos papales, bajo frescos sagrados y símbolos destinados a representar el juicio celestial. El esposo elegido para Lucrecia era Alfonso d'Este, joven heredero del poderoso ducado de Ferrara. Para el resto de Italia, aquella alianza parecía un triunfo político. Para Alfonso, parecía más bien una ejecución silenciosa. El pasado de Lucrecia era infame. Su primer esposo, Giovanni Sforza, había huido de Roma afirmando que asesinos habían sido enviados tras él. El segundo, Alfonso de Aragón, había sido estrangulado en las escaleras del Vaticano, mientras los rumores señalaban directamente a su hermano, Cesare Borgia. Y ahora, otro Alfonso quedaba unido a la familia Borgia. Él conocía el peligro. Toda la nobleza italiana lo conocía. Desesperado por escapar de lo que intuía que se acercaba, Alfonso intentó todo: excusas diplomáticas, retrasos, súplicas enviadas mediante emisarios. Pero Alejandro VI no era un hombre que tolerara el rechazo. Dentro del Vaticano, rodeado de cardenales vestidos de escarlata, su autoridad era absoluta. Mensajeros cabalgaban día y noche hacia Ferrara con un mensaje simple: acepten este matrimonio o serán destruidos. Si la familia se resistía, Ferrara enfrentaría los despiadados ejércitos de César y su dinastía. Podía ser aplastada y la excomunión les arrebataría legitimidad y aliados. Italia comprendía bien la verdad. Nadie sobrevivía a un conflicto con los Borgia al darse cuenta de que resistirse significaba la aniquilación. Ercole d'Este ordenó a su hijo viajar a Roma y aceptar la alianza inevitable. Mientras tanto, en sus aposentos del Vaticano, Lucrecia Borgia observaba la ciudad eterna desde la ventana, con una expresión cargada de una tristeza mucho más antigua que sus 21 años. Europa la había retratado como una seductora, una envenenadora, una mujer que manipulaba hombres como piezas de ajedrez. Pero quienes estaban cerca de ella conocían la verdad. No era una mente maestra del engaño. Era un peón atrapado entre un padre y un hermano cuyas ambiciones no conocían límites. Su primer matrimonio fue anulado en el momento en que dejó de beneficiar a la familia. Su segundo esposo, a quien realmente había amado, fue asesinado ante sus ojos. Un destino que no pudo impedir ni vengar. Sus asistentes susurraban que se despertaba en mitad de la noche, aferrándose el pecho, temblando por pesadillas que se negaba a explicar. Sabía que este tercer matrimonio
no le traería amor, pero ni siquiera ella podía imaginar en qué se convertiría su noche de bodas. Algo oscuro, calculado y cruel estaba tomando forma tras los muros del Vaticano. Los preparativos para la ceremonia avanzaban rápidamente, pero el ambiente dentro del palacio apostólico se sentía sofocante. Los sirvientes evitaban mirarse entre sí. Los cardenales murmuraban en voz baja. Figuras extrañas atravesaban pasillos prohibidos, a horas inusuales. Los rumores crecían. Instrucciones secretas. Invitados introducidos por pasadizos ocultos. Y nadie sentía más el peso de todo aquello que Johann Burchard, maestro de ceremonias del Vaticano. Había presenciado incontables escándalos bajo Alejandro VI, banquetes extravagantes, sobornos políticos, cargos sagrados vendidos como simples mercancías. Pero algo en aquella noche le provocaba un frío malestar. Presentía que ese acontecimiento eclipsaría todos los escándalos que había registrado antes. Presentía que estaba a punto de presenciar algo que la historia tendría dificultades para narrar. La trampa ya había sido preparada, dorada, pulida, e imposible de evitar. Y tanto la novia como el novio avanzaban lentamente hacia su centro. En diciembre, Alfonso d'Este entró en Roma acompañado por un pequeño séquito. Su viaje desde Ferrara lo había llevado a través de montañas congeladas, caminos destrozados y un miedo creciente que pesaba cada vez más sobre su pecho. Pero nada lo preparó para la visión del Vaticano, un coloso de piedra elevándose sobre la ciudad, mitad iluminado por velas y mitad perdido entre andamios. Parecía menos el corazón del cristianismo, y más una fortaleza construida para devorar a quienes se atrevieran a oponerse. Dentro, la bienvenida fue abrumadora. Alejandro VI se encontraba sentado en su trono, vestido con túnicas blancas y doradas que reflejaban la luz de las velas como metal fundido. A su lado permanecía Cesare Borgia, silencioso, inmóvil y aterrador en su autocontrol. Aunque solo tenía 26 años, ya era temido en toda Italia. Familias enteras desaparecían por su orden. Ciudades se rendían a su llegada. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Alfonso, el mensaje fue imposible de ignorar. Aquí no eres un invitado. Durante las semanas siguientes, Alfonso soportó humillaciones disfrazadas de celebraciones. En los banquetes lo sentaban junto a cortesanas, mientras miembros del alto clero observaban con diversión apenas disimulada. En las cacerías, Cesare demostraba una habilidad despiadada que parecía más una advertencia que un deporte. Durante las recepciones, Alejandro VI hacía comentarios sobre los trágicos destinos de los anteriores esposos de Lucrezia Borgia. Cada gesto transmitía la misma amenaza silenciosa. Ahora nos perteneces. Y lo peor, el verdadero horror de aquella boda, el momento que la historia susurraría durante siglos, aún no había comenzado. Hubo jornadas de caza donde Cesare exhibía su dominio con una precisión fría y effortless, recordándole a Alfonso con cada flecha y cada animal abatido que él controlaba no solo ejércitos, sino el miedo mismo. Hubo recepciones donde Alejandro se burlaba públicamente del destino de los anteriores maridos de Lucrezia, insinuando casi alegremente lo corta que solía ser la vida de un yerno Borgia. Alfonso intentó conservar lo que quedaba de su dignidad, pero para entonces ya era un prisionero envuelto en ceremonias. Sus noches transcurrían aisladas dentro del Vaticano, bajo excusas absurdas. Dormía en habitaciones vigiladas día y noche por guardias papales. Con cada hora que pasaba, la verdad se volvía más clara. Había entrado en una trampa y no existía salida. El matrimonio no era más que una fachada. El verdadero propósito era mucho más cruel. Los Borgia pretendían quebrar el orgullo de la familia Este, humillarlos frente a toda Italia y demostrar a cada casa noble, desde Florencia hasta Nápoles, que su voluntad podía aplastar cualquier linaje, sin importar cuán antiguo o poderoso fuera. Y mientras Alfonso soportaba aquel asedio psicológico silencioso, preparativos de una naturaleza muy distinta avanzaban en lo profundo del Vaticano.
Césare tomó el control, personal del banquete de bodas, y su visión iba mucho más allá de lo que, incluso los círculos más decadentes de Roma se atrevían a mencionar en voz alta. Tras puertas cerradas, se reunió con su padre para ultimar los detalles. Detalles que habrían horrorizado a cualquiera que aún venerara a la Iglesia. 50 de las cortesanas más llamativas de Roma fueron seleccionadas cuidadosamente y conducidas a cámaras secretas bajo el palacio. No eran prostitutas comunes, eran mujeres educadas y refinadas que frecuentaban los salones de la nobleza. Muchas temblaron cuando descubrieron lo que el Papa esperaba de ellas, pero ninguna se atrevió a desafiar al jefe de la cristiandad. Se les ordenó vestir lujosos trajes de terciopelo y seda que más tarde serían obligadas a quitarse. Fueron escoltadas por pasadizos ocultos, guiadas únicamente por la luz de las linternas, para que la noche de la boda pudieran ser introducidas en los apartamentos papales sin previo aviso. Los sirvientes que presenciaron aquellos preparativos se persignaban repetidamente mientras murmuraban oraciones con labios temblorosos. Sabían que algo impío estaba creciendo dentro de los muros del Vaticano. Incluso Lucrecia lo percibía, aunque fue excluida deliberadamente de la mayoría de los preparativos. Sentía como una tensión oscura se espesaba en el aire. Sus doncellas hablaban de rostros desconocidos deslizándose por los corredores, de cortesanas apareciendo en habitaciones donde no deberían estar, y de su hermano Césare caminando con una sonrisa que les helaba la sangre. La noche anterior a la boda, incapaz de soportar aquella atmósfera sofocante, Lucrecia huyó hacia la Capilla Sixtina, bajo el inmenso y amenazante cielo pintado por Miguel Ángel. Bajo la mano de Dios extendiéndose hacia Adán, cayó de rodillas. No rezó por amor, ni por felicidad, rezó por rescate, por una intervención, por una señal, por cualquier cosa. Pero la capilla permaneció en silencio. Lo divino parecía infinitamente distante. Las velas titilaban bajo el aire invernal que se filtraba por antiguas grietas, como si ellas mismas lucharan desesperadamente por mantenerse vivas. Afuera, el Vaticano se preparaba para una celebración que borraría la línea entre el ritual sagrado y la corrupción más impensable. En sus aposentos, Johann Burchard revisaba el protocolo final. Su mano temblaba mientras mojaba la pluma en tinta. Comprendía demasiado bien que lo que estaba a punto de registrar sería enterrado para siempre, o permanecería como el documento más condenatorio en la historia de la Iglesia. La noche del 30 de octubre de 1503 se acercaba, y con ella, un espectáculo que arrastraría, incluso a los muros del Vaticano más cerca del infierno. El 30 de octubre amaneció con la grandeza de una boda papal. Las campanas de Basílica de San Pedro resonaban sobre las 7 colinas de Monte Roma. Multitudes llenaban las calles alrededor del Vaticano, ansiosas por ver a la infame novia. Dentro del Palacio Apostólico, Lucrecia Borgia era preparada por una docena de asistentes. Vestía un vestido de seda resplandeciente bordado en oro, brillando bajo las velas como fuego líquido. Su cabello, largo y cuidadosamente trenzado con perlas, caía sobre sus hombros en elaborados mechones. Su rostro estaba pálido, cubierto de polvo para ocultar el agotamiento y el miedo escondidos bajo sus ojos. Cuando se miró en el espejo, no vio a una novia, vio un sacrificio. La ceremonia tuvo lugar en la capilla papal, una estancia cubierta de muros dorados y pinturas sagradas. Alejandro VI ofició personalmente el matrimonio, su voz retumbando por el recinto, mientras unía a Alfonso d'Este y Lucrecia ante Dios. Filas de cardenales vestidos de escarlata permanecían rígidas a lo largo de la capilla, con expresiones cuidadosamente ocultas tras máscaras de devoción. Pero detrás de aquella piedad ensayada había otra cosa: miedo. Todos conocían la reputación de los Borgia, todos sentían que aquello era solo el preludio. Después de la ceremonia, los invitados fueron conducidos a los apartamentos Borgia, salones cubiertos de frescos pintados por Pinturicchio, historias de santos, héroes y mitos decoraban paredes que pronto serían manchadas por la depravación que se acercaba. Enormes mesas rebosaban de jabalí asado,
faisanes adornados aún con sus plumas, frutas exóticas y copas llenas de vino de los mejores viñedos de Italia. Cardenales, nobles romanos, emisarios de Ferrara y cortesanos seleccionados llenaban el salón. Alfonso y Lucretia se sentaban en la mesa principal, atrapados en una celebración que ya parecía irreal, como una máscara que ocultaba algo mucho más oscuro. Al principio, el banquete transcurrió como cualquier fiesta noble. La música suave de laúdes y violas flotaba en el aire. Se ofrecían brindis, se intercambiaban cumplidos vacíos, y la diplomacia seguía su representación habitual. Pero conforme avanzaba la noche, la atmósfera cambió. Alejandro, ya enrojecido por el vino, se volvió más ruidoso, más eufórico. Cesare, silencioso hasta entonces, se levantó lentamente y dio una orden apenas perceptible con un movimiento de cabeza. Las enormes puertas se cerraron de golpe. Los guardias ocuparon sus posiciones. Nadie abandonaría aquella sala. Lo que sucedió después destruyó la última frontera entre decadencia y perversión. A una señal de Césare, las puertas laterales se abrieron y 50 cortesanas entraron al salón cubiertas de terciopelo y joyas, incapaces de ocultar el terror en sus ojos. Un silencio espeso cayó sobre la sala. Entonces Alejandro se levantó de su trono sonriendo, como si estuviera revelando una obra maestra, y anunció que el verdadero entretenimiento estaba a punto de comenzar. Por orden del Papa, las cortesanas comenzaron a quitarse lentamente cada capa de seda y terciopelo, hasta quedar completamente desnudas frente a la asamblea. Una catedral construida para la oración contemplaba ahora una escena arrancada de una pesadilla blasfema. Algunos cardenales desviaron la mirada mientras sus dedos temblorosos trazaban cruces desesperadas sobre el pecho. Otros intentaron levantarse y huir, pero los guardias junto a las puertas avanzaron, con las manos sobre las espadas, dejando claro que nadie escaparía de aquel espectáculo. Alfonso solo podía observar, paralizado entre la incredulidad y la repulsión. Lucrecia permanecía sentada a su lado, petrificada mientras las lágrimas corrían silenciosamente sobre su rostro y se perdían en la seda de su vestido de novia. Sus manos se apretaban con tanta fuerza sobre el regazo que los nudillos se volvieron blancos. Entonces llegó la siguiente orden del Papa. Las cortesanas fueron obligadas a bailar entre las largas mesas del banquete. Los sirvientes encendieron enormes candelabros y las llamas proyectaron sombras irregulares sobre los frescos de las paredes. Las mujeres se movían entre la luz temblorosa como figuras espectrales, mientras sus siluetas parecían retorcerse sobre las imágenes de santos y ángeles. El Vaticano se transformaba lentamente en un ritual pagano. Pero Alejandro apenas estaba comenzando. En Mithintushnim, un acto diseñado únicamente para degradar, ordenó que trajeran cestas llenas de castañas y que fueran esparcidas sobre el brillante suelo de mármol. Las nueces rodaban entre los pies de los invitados horrorizados, produciendo un sonido que resonaba como un trueno lejano. Entonces, el Papa anunció la siguiente fase de su espectáculo. Las cortesanas debían arrastrarse a 4 patas, entre los cardenales y nobles para recoger las castañas, como animales obligados a participar en una competencia grotesca. La mujer que reuniera más recibiría capas de seda, joyas de oro y tesoros de las bóvedas papales. La humillación que siguió fue tan extrema que Johann Burchard, endurecido tras años presenciando los momentos más oscuros del Vaticano, escribió después que le costaba encontrar palabras para describirlo. 50 mujeres desnudas se arrastraban por el suelo sagrado del Vaticano, entre las túnicas de los príncipes de la Iglesia, mientras Alejandro VI y Cesare Borgia observaban desde una plataforma elevada, riendo, señalando y haciendo apuestas como si se tratara de un espectáculo vulgar en un burdel, y no del corazón mismo de la cristiandad. Algunos jóvenes cardenales, ebrios y sobrepasados por la locura de la noche, reían y aplaudían. Otros inclinaban la cabeza, aplastados entre su fe y el terror que sentían hacia el Papa. Alfonso X permanecía inmóvil,
incapaz de comprender que aquella pesadilla formara parte de su propio banquete de bodas dentro del Vaticano, bajo la mirada del hombre que afirmaba hablar en nombre de Dios. Y Lucrecia Borgia, la pobre Lucrecia, su vestido de novia se había convertido en un sudario. Sus lágrimas se secaron hasta dejar en su rostro una expresión vacía y congelada. Siempre había sabido que su padre y su hermano eran capaces de actos monstruosos, pero jamás imaginó que transformarían su boda en un ritual de condenación. Y aún así, la noche todavía no había alcanzado su punto más oscuro. Cuando la medianoche se acercó y los relojes del Vaticano marcaron las 12, Alejandro VI anunció finalmente el final del banquete de las castañas. Las cortesanas desnudas, exhaustas, se acurrucaban en los rincones con sus premios humillantes. El vino empapaba las mesas. Los invitados permanecían paralizados, medio ebrios, medio atónitos, completamente destruidos. Alejandro, sin embargo, seguía lúcido, concentrado, decidido, y su siguiente orden silenció el salón de una forma tan absoluta que podía escucharse el crepitar de las velas. Con una voz cargada de autoridad, anunció que el deber sagrado del matrimonio debía cumplirse. Pero lo que ordenó después destruyó lo poco que quedaba de dignidad en aquella sala. Declaró que Alfonso d'Este debía consumar el matrimonio con Lucrecia, no una, sino 3 veces. Y no en privado. Todos los presentes debían permanecer allí para verificar que la unión quedara sellada de forma irrevocable ante la Iglesia y el mundo. El salón cayó en un silencio horrorizado. Incluso Césare, cuyo nombre era sinónimo de brutalidad, miró a su padre con sorpresa, impactado por la audacia de semejante decreto. Alfonso se levantó lentamente, con el rostro completamente pálido. Era un príncipe, criado bajo ideales de honor y deber, pero rodeado ahora por hombres armados de Césare, con las manos apoyadas sobre las empuñaduras de sus espadas, comprendió que no podía negarse. Giró la mirada hacia Lucrecia. Ella temblaba como un pájaro atrapado bajo la sombra de un depredador. Sus ojos estaban vacíos. Su espíritu ya había sido quebrado mucho antes de ese momento. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Bajo la mirada asesina de los guardias y la expectación del Papa, Alfonso no tuvo elección. Condujo a Lucrecia hacia una sala contigua, una habitación utilizada normalmente para recibir diplomáticos y transformada ahora en una cámara nupcial. Las puertas permanecieron completamente abiertas, sin privacidad, sin humanidad. Quienes no habían huido fueron obligados a permanecer en la sala exterior, viendo todo lo que estaba a punto de ocurrir. Lo que siguió no fue una unión, fue la destrucción de 2 seres humanos. Los testigos observaban en silencio absoluto. Algunos murmuraban oraciones desesperadas. Otros lloraban discretamente. Incluso las cortesanas, víctimas de su propia degradación, apartaban la mirada con tristeza. Y mientras la noche avanzaba y la horrible orden del Papa se cumplía paso a paso, una verdad silenciosa llenaba el Vaticano. Algo sagrado había muerto en aquel palacio. Y Roma jamás volvería a ser la misma. Cuando las últimas horas de la noche comenzaron a desvanecerse, Lucrecia había entrado en un estado más allá del agotamiento y del miedo. Su mente, desesperada por sobrevivir, parecía haberse separado de la pesadilla que ocurría a su alrededor. Se movía mecánicamente, sin pensamientos, como si su espíritu hubiera abandonado su cuerpo para escapar de un horror imposible de soportar. Y justo cuando la primera luz del amanecer atravesó las ventanas de los apartamentos Borgia, Alejandro VI dio la orden para el tercer y último cumplimiento de su monstruoso decreto. Cesare estaba presente nuevamente, observando todo con la misma frialdad clínica que mostraba en el campo de batalla. Cuando el suplicio terminó, anunció triunfalmente que el matrimonio había quedado unido 3 veces, sellado ante la Iglesia y la ley, imposible de cuestionar o anular. Alejandro VI levantó su copa de vino satisfecho, sonriendo como si la noche hubiera sido solo una celebración extravagante y no una caída absoluta al abismo moral. Lo único que quedaba en la sala eran sobrevivientes, un conjunto de almas rotas, cardenales que habían entrado vestidos de escarlata como servidores de Dios. Ahora permanecían como testigos involuntarios
de una atrocidad que jamás podrían confesar. Su silencio, su inacción, los había convertido en cómplices. Cuando el sol salió completamente sobre Roma, reveló devastación. Jarras vacías de vino, castañas aplastadas sobre el mármol, cortesanas exhaustas dormidas en los rincones, guardias inmóviles con la mirada baja. En la habitación contigua, Lucrecia permanecía completamente inmóvil, mirando hacia el techo como si estuviera a kilómetros de distancia. Su cuerpo seguía allí, pero su espíritu parecía perdido en otro lugar. Alfonso estaba sentado al borde de la cama, temblando violentamente, con el rostro escondido entre las manos. Nada en su vida, ninguna batalla, ninguna amenaza política, lo había destruido como aquella noche. No existía venganza capaz de reparar lo que le habían arrebatado. Días después abandonó Roma en silencio, roto para siempre, regresando a Ferrara con un vacío que cargaría el resto de su vida. Jamás volvió a hablar de aquella noche, pero la historia no pudo mantenerse oculta. El rumor del banquete se extendió como una plaga. Los susurros en las calles romanas se transformaron en informes enviados a las cortes de toda Europa. Embajadores escribían cartas cifradas. Sacerdotes hablaban mediante advertencias veladas. Los nobles leían aquellas noticias con incredulidad. Un enviado veneciano escribió: «Lo ocurrido en el Vaticano supera incluso las imaginaciones más oscuras de la antigua Roma». Declaró que el Papa no solo había deshonrado a su hija, sino también a toda la Iglesia. Los Borgia ya eran temidos antes, pero ahora eran vistos como la encarnación misma de la corrupción. En mercados y tabernas, la gente bajaba la voz al pronunciar su apellido, como si la propia familia pudiera escuchar los murmullos. En toda Europa, predicadores utilizaron la historia como prueba de la decadencia moral de Roma. Entre ellos se encontraba un monje que pronto sacudiría a la Iglesia: Martín Lutero. Años después citaría repetidamente el banquete de los Borgia como símbolo de todo lo que estaba podrido dentro del Vaticano. Mientras tanto, Johann Burchard, el único hombre que había presenciado cada momento desde el principio hasta el final, registró todo en su diario. Sus manos temblaban mientras escribía, consciente de que su relato podría desaparecer bajo el secreto del Vaticano o convertirse algún día en el testimonio más condenatorio jamás escrito sobre la Iglesia. Lucrecia Borgia nunca escapó de la sombra de aquella noche. Se trasladó a Ferrara junto a Alfonso e intentó construir una vida normal como duquesa. Financió obras benéficas, protegió artistas, apoyó la literatura y la belleza. Pero quienes la conocieron en privado describían siempre lo mismo: una tristeza persistente, una melancolía silenciosa, unos ojos que habían visto demasiado. Tuvo hijos con Alfonso, pero su matrimonio, envenenado para siempre por aquella noche, era solo una cáscara vacía. Vivían juntos, pero separados por una herida imposible de sanar. Lucrecia murió joven, a los 39 años, dando a luz a su octavo hijo. En su lecho de muerte pidió un sacerdote y rezó hasta su último aliento. Sus últimas palabras registradas fueron: «Por fin estoy lista para ser libre». Libertad, algo que le fue negado toda su vida. Alejandro VI murió pocos meses después de que los rumores del banquete se expandieran. Susurraban que el veneno, el arma que tantas veces había utilizado, finalmente había regresado hacia él. Cesare Borgia, despojado de poder tras la muerte de su padre, cayó en una emboscada solitaria en España. Su cuerpo fue mutilado y arrojado a una tumba sin nombre, lejos de la grandeza que creía destinada para él. Pero la noche del 30 de octubre de 1503 no murió con ellos. Se convirtió en un símbolo de corrupción tan extremo que alimentó las llamas de la Reforma protestante. Martín Lutero y otros reformadores invocaron repetidamente a los Borgia como prueba de la decadencia del Vaticano. La contrarreforma que siguió fue, en parte, un intento de borrar la mancha de aquella familia de la historia. Y aún así, la verdad sobrevivió. Siglos después, el diario de Burchard reapareció, devolviendo el acontecimiento a la luz. Incluso hoy, más de 500 años después, el banquete de las castañas sigue siendo un recordatorio infame de lo que ocurre cuando el poder absoluto pierde todo límite.
Nos recuerda que los actos más oscuros de la humanidad suelen cometerse precisamente en los lugares destinados a ser sagrados. La historia de la noche de bodas de Lucrecia Borgia no es solo historia. Es un espejo, una advertencia, un recordatorio de que el mal suele prosperar en silencio. Si llegaste hasta el final de este relato, escribe Borgia en los comentarios. Así sabremos que recorriste con nosotros todo este descenso escalofriante. Y recuerda, el pasado no está muerto, observa y advierte.